Mantente conectado y recargado. Ponlo en tu agenda, este y todos los miércoles por la plataforma Zoom. No te pierdas nuestras reuniones en vivo Enchufados con Dios. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Dios para gloria suya. ¿Cómo están? Buenos días. Recuerde que Dios ha preparado esta hermosa mañana para que todos nosotros podamos compartir con Él. Gracias por estar aquí con nosotros a través de este hermoso medio que es una bendición para poder todos estar juntos. Bienvenidos, somos Plantío de Dios para la gloria suya. ¿Qué le parece si antes de empezar a escuchar esta hermosa palabra que Dios ha preparado esta mañana, empezamos orando? Señor Jesús, gracias por este día, Señor. Gracias porque hemos podido transcurrir una semana más agarrados, cogidos de tu mano, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros. Sabemos que tú eres nuestro norte, nuestro sur. Gracias por el sustento. Gracias por guardar nuestra salida, nuestra entrada. Gracias por glorificarte en cada uno de nuestros hogares. Gracias porque estamos seguros en tu mano. Háblanos esta mañana. Ministra nuestro espíritu. Aquiete nuestra alma y nuestra carne, Padre. Le amamos, Señor. Y le necesitamos mucho, Señor. Mucho, Padre. Amén. No sé, pero he estado orando para saber qué Dios quiere hablarnos, qué podemos impartir para que cada uno de nosotros, del pueblo del Señor, sea ministrado. Así que Dios me hablaba esta mañana de un acuerdo indisoluble. Esta mañana vamos a hablar de un tema muy interesante y es acerca de la unidad. ¿Sabe usted que en la unidad no solamente hay en el cielo, sino también aquí en la tierra? Pero cuando hablamos de lo alto del cielo, allí se puede gestar, allí se produce la unidad. Es algo tan poderoso y sobrenatural. Y nosotros, los seres humanos, no tenemos poder para gestar, generar o producir algo en unidad. Lo que nosotros podemos producir es un acuerdo, que de pronto nos ponemos en un mismo sentir. El hombre aquí en la tierra produce acuerdos, pero la unidad, el hombre no la puede crear porque la unidad proviene del cielo. Y usted va a poder entender por qué digo todo esto. Unidad viene del cielo, porque tenemos un Dios que se manifiesta en tres entidades.
diferentes. Nuestro Dios es uno, pero también es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aunque los tres son una sola persona, diferentes, son una. Mucha gente no entiende. Nuestra mente humana batalla. Nuestra mente no logra entender el concepto de la unidad divina de Dios. ¿Cómo crees que son? ¿Y por qué la unidad no es algo que el hombre puede crear? Unidad no es algo que el hombre puede inventar. La unidad es algo que solamente viene del cielo, de lo alto. Por eso los acuerdos entre dos o más personas, esto es lo que hace, es ponernos en acuerdo. Llegamos a decir, ok, hagamos todo lo mismo, pero tú sigues siendo una persona, yo sigo siendo otra persona, y si hay una tercera persona, es otra parte. Y sigue siendo alguien individual. Cuando hay unidad, las tres personas se vuelven uno. Por eso en Génesis capítulo 2 el Señor creó al hombre y a la mujer y les dijo, ustedes serán una sola carne. Ese es un misterio, como dos personas deben volverse una. La mente no lo entiende, no la capta, porque la unidad es algo que solo Dios puede dar. Cuando nosotros caminamos en esa unidad, cuando se comienza a desatar y desenlazar un sinfín de cosas, sucede. Fue en esa unidad que Dios le dice al hombre, fructificar, multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgarla y enseñorearla. Eso es lo que usted debe entender de la unidad, que cuando hay unidad, esta implica que es algo imposible que se pueda dividir. Cuando la unidad de Dios está presente, es imposible separarse. Cuando la unidad de Dios está presente en nuestros corazones, es imposible separarlos. Tú no puedes fragmentar algo que está unido. Porque si tú rompes algo que está unido, tú no vuelves. Tú no vuelves a ver qué es lo que sucede. Esto se separa. Pero la unidad es lo que hace que aunque somos varios mirando y escuchando esta palabra, todos somos uno solo en Dios. Y por eso el enemigo trabaja tanto en dividir a los hijos de Dios. Él quiere destruir familias, matrimonios, porque el enemigo sabe que cuando hay unidad, hay una fuerza extraordinaria que se va a fomentar. Dios ama y anhela que caminemos en unidad. Él quiere que empecemos un tiempo de unidad y es en esa unidad con Dios, con su visión, con su cobertura y con el propósito en usted que verá que se desencadenarán cosas poderosas a diario en su vivir. Milagros y multiplicación vendrá a su vida por cuanto usted hoy decide caminar en unidad. Porque Dios no tiene como meta que estemos juntos. Es usted quien va a descubrir que cuando hubo la primera iglesia, Dios visitó y ahí fue la inauguración. En Hechos, cuando usted ve la manifestación de la gloria de Dios en el libro de los Hechos, hubo una preparación de oración. Es decir, todos estaban juntos orando, todos estaban unánimes en un mismo sentir. Tú puedes estar junto a alguien unánime, pero tu espíritu puede estar lejos. Es decir, puedes estar junto a alguien y no estar allí. Y puedes estar lejos de alguien y estar junto. Amén. Unidad es más importante que estar juntos. Es necesario que los hijos de Dios, aunque no vemos o
la unidad en nuestros ojos físicos, o aunque no veamos la unidad entre nosotros, estemos unidos en un mismo espíritu, que anhelemos la unidad, que estemos en el mismo propósito, que estemos en la misma visión, que estemos aquí a través de este canal, hoy unidos, pero que se sienta la unidad, que sienta que hay un respaldo de parte de usted al estar mirando esta palabra enviada de parte de Dios, que tenga esa expectativa, que crea que Dios le está hablando, que milagros están sucediendo a través de este canal, porque Dios se manifiesta en tu vida grande y poderosamente. Él quiere hacer algo maravilloso en ti, tú permítele. Pero debemos caminar teniendo un mismo parecer y andar en un solo espíritu. Hay gente que puede estar en un mismo lugar, pero que no está su espíritu allí. Quizá usted diga, ¿cuál de las dos es la más importante? Las dos son importantes. Mire lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Dice la palabra que estaban todos unánimes y juntos. Fue en ese clima, en esa atmósfera de oración, de unidad, donde Dios se derramó sobre toda carne. Hoy quiero decirles algo. Esté atento, por favor, a esta palabra. Cuando Dios empieza a ver unidad, acuerdo, algo poderoso empieza a suceder. En ese lugar no te imaginas todo lo que vendrá. Es necesario que usted sepa que Dios a través de su palabra nos habla. Mire lo que dice el libro de Juan, capítulo 17, versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dios nos dice que seremos perfectos en unidad. Es importante que sepa que la unidad perfecta tiene cualidades, es divina e indivisible. La unidad perfecta es aquella que viene por causa de nuestro Padre, de Dios. Se vuelve algo indivisible. Por eso Jesús dijo, hablando del hombre y la mujer, que lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Yo quiero declarar en tu vida hoy que todo lo que Dios ha unido en ti, no hay enemigo que pueda tocarlo. Que todo lo que Él intenta separar no lo logrará, porque Dios está contigo, porque el que te unió, el dueño del oro, de la plata y de todo, está contigo. Así que nada podrá destruirte, nada podrá separar lo que ha sido entregado de parte de Dios. Y que todo lo que Dios ha separado en tu vida, el enemigo ya no puede volver a unir. Aleluya. Porque usted sabe muy bien que tenemos un Dios que separa. Así como separó la luz de las tinieblas. Separó el pecado de la santidad. Separa la ignorancia de la revelación. Pero tenemos un Dios y una verdad. Un día escuché decir que la sangre une al apellido de una familia. Esta mañana usted está aprendiendo acerca de la unidad perfecta. Es lo que viene de Dios. Y esta unidad la une una sangre, la sangre del Cordero, la sangre del Señor Jesucristo. Y también la une un nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Mire, vamos a la Biblia. Acompáñenme al libro de Juan, capítulo 17, y vamos a leer el versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese.
le cuento algo, que al leer este pasaje saltó algo en mi espíritu, algo se sacudió dentro de mí, porque aquí deja claro que Jesús hizo algo que acabó, algo que yo siempre pensé que Jesucristo vino a hacer, era que Él venía a terminar algo en la cruz, pero aquí Jesús no está en la cruz, no está allí. Él todavía no muere. Y Él dice que ha acabado una obra. Y allí puede ver que no solamente vino Él a morir. Él vino también a unir. Él tomó 12 hombres, 12 personas diferentes para unirlos y convertirlos en un solo equipo que iban a revolucionar todo el mundo hasta el día de hoy. Y dice la palabra: he acabado tu obra. ¿Cuántas veces pensamos que la obra que vino a acabar fue en la cruz? Qué hermoso es Jesús, que vino no solo a morir, sino vino a unir. Aleluya. Y descubrimos que Jesús, que es Dios, es el único que tiene poder para traer perfecta unidad. Imagínense, coge 12 hombres con oficios diferentes, temperamentos diferentes, gustos diferentes, historias diferentes de familias. Y a estos 12 Jesús, con su sabiduría, los volvió uno solo. Si se pone usted a pensar, qué difícil es poner en unidad a muy pocas personas. Y mucho más a 12 personas diferentes. Jesús tenía un equipo donde todos tenían diferente temperamento. Usted sabe que el temperamento se hereda, pero el carácter se puede desarrollar. El carácter y temperamento en ti produce tu personalidad. Todos ellos tenían temperamento diferente. Por eso había un Pedro sanguíneo. Pero si se ve que a los discípulos en aquella época se les conocía, escúcheme bien, como los hijos del trueno. ¿Por qué será? Un día uno de ellos dijo: no han querido recibir a Jesús en un pueblo X. ¿Por qué no oramos como Elías para que caiga fuego del cielo y se mueran todos? ¿Qué le parece ese discípulo? Jesús tenía un discípulo melancólico. Era Juan, que se acostaba en su pecho. Tenía otro flemático. Ese era Tomás, que vivía dudando, que decía: si no meto mi dedo, no voy a creer. Mire los temperamentos de cada uno. Yo no sé si usted conoce gente sanguínea, que es el alma de la fiesta. A esos les cuesta estar callados, que primero hablan y piensan después. ¿Cuánto tienen un sanguíneo en la familia? Esa gente es divertida, esa gente vive hablando cuando el ambiente está triste y llega un sanguíneo, te hace reír. Estos son los que cuentan chistes en los funerales y toca pedirles que se callen. A ellos les gusta, a ellos no les gusta llorar. Ellos son los que dan vida en una fiesta. Y después están los coléricos, esos que no disfrutan en el momento. Ellos quieren producir, ellos quieren trabajar y viven solo con ira. No se sabe si está contento, si está enojado. ¿Cuántos tienen un colérico en la familia? Sé que Dios está hablando a sus vidas esta mañana. ¿Cuántos tienen un melancólico, que por todo llora? Le dieron trabajo, llora. Perdió el trabajo, llora. Tiene buenas noticias, llora. Tiene malas noticias, llora. Llora en todo tipo de películas cuando está mirando. Luego vienen los flemáticos, los que siempre están tranquilitos. Esa gente que tú le dices: apúrate, vamos. En su mente creen que corren, pero van
muy despacio y lentamente. Se puede hundir el barco y están siempre tranquilos. Por más que su jefe les dice que les subirá el sueldo, no se ponen felices, siempre están aparentemente tranquilos. Mire, Jesús tuvo discípulos con todos los temperamentos. Sabía que nadie habló en la Biblia más que Pedro. Nadie fue más exhortado que Pedro. Nadie fue más corregido que Pedro. Y cuando uno se pone a pensar, ¿cómo hablaban? ¿Cómo hablaban los discípulos? Y hubo uno que habló más que todos ellos. Y fue Pedro. Él vivía metiendo las patas. Pero Jesús formó a un sanguíneo, a un colérico, a un melancólico, a un flemático, sin importar su temperamento. Y logró cambiar para guiarlos y ponerlos a que trabajen en una sola unidad. ¿Dónde están los hijos que quieren ser cambiados por Dios y empezar a andar en unidad? Todos nosotros somos discípulos de Dios del amor. Recuerda cuando Pedro cortó la oreja del soldado cuando le iban a arrestar y Jesús con todo su amor le volvió a poner. Ese es el ejemplo más grande de amor que cada uno de nosotros tenemos. Jesús tenía en su equipo un pescador, también tuvo un publicano, cobrador de impuestos. Él trabajaba para Roma y le quitaba los impuestos a su pueblo para darle a los romanos. Los publicanos no eran queridos en el tiempo de Jesús. La gente los odiaba, pero Jesús tenía pecadores a su alrededor. Tenía un Judas Iscariote. Él venía de otro lugar, de otra región. De allí provenían los revolucionarios. A ellos no les gustaba tener autoridad. El sueño de él era matar romanos. Él odiaba a los militares. Jesús tenía gente de todo tipo. Pero él dijo, he acabado tu obra. ¿Cuál era su obra? ¿O cuál era esta obra? Tomar gente totalmente diferente y volverla una en Dios, una en el llamado, en el propósito. Y cuando Jesús los volvió uno, Él dijo a través de estos 12, a través de este equipo de discípulos, yo voy a llegar a todo el mundo y voy a alcanzar generaciones más adelante. Porque cuando un equipo o una iglesia es una en Dios, allí va a haber no solo bendiciones, sino multiplicación también. Por eso el enemigo tiene como una meta, dividir todo. Escuche bien, dividir todo. Él trabaja todos los días para separarte de Dios. Él quiere separar tu llamado. Él quiere separar tu propósito. Él quiere que te dividas de la visión, de la misión de tu iglesia. Porque cuando te separas o divides, allí Él te aísla. Y es el lugar donde Él puede destruirte, puede acabar con tu vida física y espiritual. Por eso debes saber que las puertas del Hades no podrán contra los hijos que están en unidad con Dios y trabajando para Él. Y trabajando para su reino. En un solo espíritu. ¿Qué dice Mateo capítulo 12, versículo 25? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo
es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. El enemigo no es bueno. Él tiene un reino y su nombre es el reino de las tinieblas. ¿Sabe que puede destruir? Es el reino porque allí Él es el que gobierna. Pero aquí en la tierra Dios nos ha enviado un principio. Cuando hay un reino en una casa, esta casa, si está unida, no va a prevalecer. Es decir, no va a ser destruida. Y Él necesita gente que entre en un sentir diferente de lo del mundo. Mire, afuera la gente vive en orgullo, en vanagloria. Y no les gusta sujetarse, no les gusta que uno les llame la atención, su autoridad, que les dirija, que les guíe, no les agrada. Siguen haciendo lo que ellos quieren, les cuesta sujetarse. Les cuesta sujetarse a su padre. Les cuesta sujetarse a su madre espiritual. Y lo más difícil, les cuesta obedecer. Ellos piensan que no necesitan ayuda. No les agrada caminar en unidad. A ellos les agrada dividir y hablar por detrás, para terminar con la obra de Dios, para hablar de su pastor, de su pastora, para hacerle quedar mal, para destruir todo. Así es esa gente, así son esas personas. Pero los hijos de Dios y su iglesia, que somos cada uno de nosotros, que han aprendido a caminar en unidad, en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, genera fuerza. Por eso en Génesis 11, cuando los hombres se juntaron para construir la torre de Babel, todos tenían un mismo propósito, todos tenían una misma meta. Querían construir una torre que llegara al cielo. Y cuando Dios vio la unidad de ellos, Él dijo, alcanzarán lo que se han propuesto. Cuando hay unidad, se logran metas, propósitos, conquistas. Usted sabe muy bien que esta construcción a Dios no le agradaba, pero ellos trabajaron en unidad. Es un ejemplo nada más. ¿Sabe dónde radica la unidad de tu célula? Cuando usted está en una, en tu fuente de bendición, cuando tú eres parte de tu fuente de bendición, allí radica la unidad. ¿Sabe dónde radicó el éxito en una célula o fuente de bendición? Cuando todos somos uno y no criticas a tu líder, no criticas a tu autoridad, sino que obedeces y te dejas guiar por su palabra, que es la palabra de Dios. Cuando hay unidad, nada puede parar. ¿Ha visto gente que no conoce a Dios y que trabaja en un mismo propósito y lo logra? ¿Cuánto más nosotros, los que tenemos a Dios de nuestra parte, deberíamos trabajar en unidad y ver cómo se cumplen todos los propósitos de nuestra vida? Dios respalda la unidad. La diversidad no es para dividir. Esta es para pulir y traer unidad. Allí aprendemos a complementarnos. Lo que nos une, aunque seamos diferentes, es que tenemos una misma visión. Y es llegar a Dios, servir a nuestro Padre, servir a nuestra iglesia, hacer las cosas conforme a lo que Dios nos ha pedido. Hemos sido escogidos para levantar generaciones atrás de nosotros que crean en nuestro Dios. Porque donde hay unidad se manifiesta prosperidad, abundancia, el favor de Dios. Allí hay multiplicación, no solo física, sino espiritual.
quiero concluir enseñándole que división es que a Dios no le agrada. División es algo que separa. Pero, mire, hay dos visiones. Y delante de Dios debemos caminar en unidad. Aleluya. En una sola visión. O sea, no hay división si no hay visión. No hay destrucción sino unidad. Unidad con Dios. Unidad con la visión. Unidad con mi cobertura. Unidad con mi líder. Usted debe amar el lugar donde Dios le ha puesto. Debe amar la visión que Dios nos dio. Debe amar el lugar donde Dios le sembró. Y cuando trabajemos unidos, Dios se va a seguir glorificando como lo está haciendo hasta ahora. Quizá usted que está mirando esta prédica está recibiendo una revelación, un milagro está sucediendo en su vida. Quiero decirle algo. A veces estar solo parece lo mejor. Y piensas que todo tú lo puedes hacer. La gente sola puede producir. Pero la palabra de Dios nos deja un principio. Dos son mejor que uno, dice en Deuteronomio. Y mire, dice que uno hará huir a 1000. Que dos harán huir a 2000. O sea, habrá una multiplicación cuando hay unidad. Pero Dios nos revela un principio. Dos hacen huir. ¿A cuántos? A 10,000. Y si la gente seguimos trabajando en unidad, ¿a cuántos van a hacer huir? Si tu familia se une, el enemigo no va a poderles tocar. Uno se ve bien. Uno puede alcanzar cosas. El problema es que cuando hay uno, no hay unidad. Para que haya deben ser dos o más. Es decir, debe haber varios. Aquí se revela el poder de la unidad, que aunque somos diferentes, esa unidad crecerá. Un ambiente diferente empezará a fluir entre nosotros y esto atraerá el favor y la unción de Dios a nuestras vidas. Ser un equipo y no tener el mismo espíritu y tener división te hace perder. Eso no te deja avanzar, no te deja fluir. Debemos aprender a caminar en unidad, ya que eso le agrada a Dios y podremos lograr vivir en un acuerdo indisoluble. Amén. Sé que esta mañana Dios ha hablado a tu vida como lo ha hecho conmigo. Y quizá tú pensabas de pronto que como sacerdote de tu casa estabas solo o tenías que estar solo, pero no es así. Dios nos ha enseñado que debemos trabajar en unidad, en un mismo sentir. Debemos orar por tener esa unidad, esa sabiduría para lograr como Jesús tuvo con sus 12 discípulos, hacer que ellos caminen y terminen todos en un mismo sentir. Dios es maravilloso. Por eso le amo y le sirvo. Tengo pasión por Él. Quiero impartirle a que usted sienta lo mismo. Tenga esa hambre, esa sed por buscarle. Permítame orar. Señor Jesús, gracias por este mensaje. Gracias por hablarnos de la unidad. Gracias porque tú vas quitando toda aspereza, Padre. Gracias porque lo que viene de ti, nunca, nada ni nadie podrá separarlo. Y que no era. Y aquello que debió irse, tenía que irse, Padre. Bendice esta palabra y este hermoso tiempo, Señor. En tu nombre bendigo a cada persona, a cada varón, a cada mujer, cada matrimonio
cada chico, chica, niño que ha visto esta tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que habrá, Señor, un testimonio de todo lo que tú esta mañana nos has enseñado. Amén. Cada domingo sé que el Señor habla a nuestras vidas. Nos enseña muchas cosas maravillosas. Sé que seguro usted está aprendiendo mucho. Aquí abajo nosotros le dejamos nuestro link para que pueda ponerse en contacto con nosotros, para que pueda buscarnos, y si desea, pues estamos listos para poder ayudarte, para poder orar y guiarte con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, a que tu vida sea cambiada, así como fue la nuestra. Te amamos mucho. Quiero pedirles a todos aquellos que hoy por primera vez se conectaron a través de este canal a esta hora. ¿Qué le parece? Sí, repite conmigo una pequeña oración. Vamos, repite. Señor Jesús, gracias por permitirme escuchar esta palabra esta mañana. Perdóname si caminaba egoístamente. Perdona mis pecados. Límpiame, Padre. Ya no quiero ser el mismo, ya no quiero ser igual. Quiero servirte. Quiero honrar tu nombre. Te necesito, Padre. Cambia mi vida. Aquí estoy rindiéndome a ti. Amén. Tú que hiciste esta hermosa oración esta mañana, ¿sabes? En el cielo se está celebrando una hermosa fiesta. Dios ama cuando un hijo regresa a su camino, o cuando alguien que no le conocía decide querer conocerle más a él. Así que sé que desde ahora tu vida va a ser diferente. Algo vino para ti, y es que Dios quiere gobernar tu vida. Que Dios les bendiga a todos. Estamos aquí para servirles. Estamos aquí para guiar sus vidas. Estamos aquí para dirigirles. Vamos, anímate y suscríbete. Y comparte con aquellos que necesitan nuestro link. Dios los bendiga. Amén. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Somos un canal de bendición. Estamos acostumbrados a escuchar que para prosperar debemos guardar, pero la Biblia nos enseña que para hacerlo debemos sembrar. Dios da la semilla que se siembra y el pan que nos alimenta, así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. 2 Corintios 9:10. Dios no multiplica nuestros recursos para que vivamos una vida egoísta. Lo hace para que aprendamos a administrar de forma sabia y generosa todo lo que pone en nuestras manos. Somos bendecidos por Él para que en todo tiempo seamos generosos. Jamás olvidemos que todo lo que sembramos en el reino producirá su debida cosecha. Si deseas ser parte de los corazones generosos que sostienen este ministerio, hazle screen a esta pantalla o revisa los datos en la descripción de este video. Que Dios te bendiga.